Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia de la palabra de hoy vamos a descubrir la razón del ser de nuestra fe. Cristo, como siervo sufriente, va a presentar el profeta Isaías, que aceptó nuestra salvación, asumir la salvación nuestra a precio de sufrimiento, de sacrificio, de entrega, de servicio y generosamente. Como varón de dolores, enmudecía, no abría la boca, él mismo se entregaba para tomar sobre sí el peso y la culpabilidad de cada uno de nuestros pecados. Y es lo que recientemente hemos celebrado, tanto en el tiempo de la Cuaresma como durante toda la cincuentena pascual. Descubrir cómo Jesús pasó haciendo el bien, hasta llegar incluso a entregar su vida por amor, como un sacrificio, como una ofrenda al Padre. Tú y yo no éramos capaces de poder ofrendar lo necesario por recuperar nuestra salvación. Y la ofrenda agradable al Padre es la misma persona de Jesús que muere en cruz. Y es lo que presentamos en cada Eucaristía. Que este sacrificio te sea agradable a ti, oh Dios Padre Todopoderoso. Recibe mi corazón contrito y humillado. Y cuando presentamos la ofrenda delante del altar con la oración sobre las ofrendas, ¿qué es lo que decimos? Oren conmigo, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Porque no es nuestra ofrenda, no es nuestra persona, no es nuestro ser. Es la persona de Jesús que se ofrece como sacrificio en el altar. Y Él mismo se va a presentar como sacerdote, víctima y altar, porque es la única ofrenda agradable al Padre. Nuestra fe en Cristo nos permite unirnos con este sacrificio. Y al unirnos con ese sacrificio de Cristo que se ofrece en el altar, también nuestra vida es presentada ante el Padre como una ofrenda agradable, por el cual Él nos recibe y nos permite la salvación. Por eso hermosamente, el mismo Jesús también se nos ofrece como comida. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Y es lo que ahora estamos haciendo. Y es lo que hacemos en cada Eucaristía. Que en la comunión con el celebrante y todos los que celebramos juntos nuestra fe, ofrecemos al Padre en la ofrenda agradable a Jesús, para que Él nos retorne y nos conceda la salvación. Presentar a María hoy como modelo de oración. ¿Qué contemplamos en ella? Y hacernos la pregunta, ¿por qué nuestra oración en muchas veces no es escuchada por el Padre? Una de las cosas que podemos destacar de María como modelo de oración es la atenta escucha de la palabra. María escuchó la palabra, vivió la palabra, le creyó a la palabra. Dice Catalina de Emmerich en su libro María Niña, que María, siendo niña, que vivía en el templo, según sus visiones, ella ofrecía sacrificio desde pequeña, y que su tutora o acompañante le pedía y le exigía que solo hiciera los sacrificios propios del templo, pero ella siempre dio más.
porque su vida la tenía clara, que era para Dios y estaba cimentada en Dios. No en nuestra persona, no en lo que nosotros queremos, no en nuestros proyectos, no en nuestros ideales, no en lo que yo quiero fundar, sino en los principios y en el querer de Dios. María, por eso, es considerada como es modelo de oración. ¿Por qué? Porque siempre escuchó la palabra. ¿Y por qué nosotros no sabemos orar? Porque no sabemos escuchar la palabra. Pidan lo que quiera el Padre y se le concederá. Cada vez que oren, háganlo de esta manera. Y una de las cosas que destaca el Padre Nuestro, el programa de vida para este año 2024, es justamente esto, el Padre Nuestro. Y una de las cosas que el Padre Nuestro nos pide es que aprendamos a perdonar como nosotros esperamos que nos perdonen. Perdónanos, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Realmente nosotros perdonamos a los que nos han ofendido de corazón y de vida. Y si Dios es Padre y nos ha enseñado y nos ha pedido que perdonemos por medio de su Hijo, con mucho mayor razón debemos hacerlo. Y María, aún a los pies del Maestro, de su Hijo, verlo morir en la cruz, guardaba todo en su corazón. Porque ya se le había dicho, y una espada, cuando es el niño presentado en el templo, ¿qué es lo que dicen? Y una espada te traspasará el alma. El dolor de esa madre que sufre, el dolor de esa madre que ve a su hijo morir. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué sentido y para qué? Pero la madre lo entendió y por eso lo aceptó. La madre pudo haber sido motivo también de otro sacrificio en la cruz. Si como madre no hubiera entendido lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando, sí, le dolía como madre, pero iba comprendiendo e iba aceptando lo que estaba sucediendo porque ya se le había anunciado. Y solamente en el proceso de criar a su niño y todo lo que ella fue pasando y todos los signos del reino que Dios le fue dando en cada uno de los acontecimientos que ella tuvo que pasar en la huida de Egipto, cuando tiene que salir corriendo a medianoche, cuando esta madre tiene que dar a luz en un establo porque no había lugar en la posada, cuando este niño que ya estaba inquieto por el conocimiento de la palabra y de anunciar la palabra de su padre a destiempo, porque todavía no había llegado su hora a los 12 años y se pierde en el templo, la angustia de aquella madre, su hijo perdido. Y con aquellas palabras con que este niño se le aparece diciéndole, mira, yo tenía que estar en la casa de mi padre. Claro, a él le salió caro eso. No sé si José está de acuerdo conmigo. Pero dice el texto que después que eso pasó, el muchachito tuvo que someterse a la autoridad de su padre y de su madre. Y ustedes saben lo que significa someterse. Y dice el texto, y vivió bajo la autoridad de su padre y su madre. Una desobediencia trajo una consecuencia. Pero todo eso la madre lo sufrió. Y aún en ese silencio interior, sin comprender a lo mejor nada, ella aprendió sufriendo a obedecer hasta ver a su hijo en la cruz. Y después experimentar junto con los discípulos la experiencia de la resurrección. Y junto a esta experiencia de resurrección, la venida de Pentecostés. Y después se convierte no solamente en modelo de oración, en la espera de Pentecostés junto a los discípulos, sino también en misionera, cuando después se aparece en el pilar para ayudar y animar a los discípulos para que continuaran en la misión. ¿Cómo lo comprendió?
¿Cómo lo vivió? Nuestra vida de oración tiene que ser del mismo estilo de la madre. ¿Cómo? Atento a la escucha de la palabra. Creerle a la palabra, que las cosas no son a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Las cosas no son a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. No es que nos vamos a sentar a hacer nada. En la acción cotidiana, en el trabajo cotidiano, descubrir los signos del reino de Dios. Más aún, como yo siempre le he soltado a la comunidad, que cada acontecimiento de nuestra vida seamos capaces de poder interpretarlo en clave de salvación. No hay nada que pase en la vida nuestra como creyentes que no sea capaz de llevarnos a la salvación. Aprender a interpretar los signos que acontecen en nuestra vida como clave de salvación. E interpretando esos signos como clave de salvación, esperar el tiempo de Dios. Y como yo siempre les recuerdo a los hermanos también, la experiencia de los talleres de oración y de vida de Ignacio Larrañaga. Recordar que la verdadera oración termina siempre en santidad de vida. Dime cómo oras y te diré qué cristiano eres. ¿Cuál es nuestra oración? ¿A quién va dirigida nuestra oración? ¿Pedimos o damos gracias? ¿Alabamos a Dios o glorificamos o no glorificamos su nombre? ¿O solamente le pedimos, solamente le exigimos como si Él tuviera el deber y la obligación de respondernos al tiempo nuestro? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Dónde está orientada nuestra oración? La oración de la madre estaba orientada siempre a la voluntad de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. No en ella, no en lo que acontece, no en lo que pasa, sino en la voluntad de Dios. Es una palabra muy bonita, la voluntad de Dios, pero ¿cómo la aceptamos? ¿Cómo la cumplimos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo nos abrimos a esa acción salvadora de Dios? ¿Cómo la modelamos? Porque muchas veces modelamos la voluntad de Dios a nuestro querer y no realmente a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso después sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado solo, que Dios no nos escucha. ¿Tú has escuchado a Dios? Y aquí está el sentido de la madre, que siempre escuchó a Dios. Escuchar a Dios es hacer silencio, pues en el silencio es que Dios nos habla. Es difícil de entenderlo. Dios nos habla en el silencio. Y cuando tú menos piensas, abandonándote a la palabra, la respuesta de Dios vendrá sola. Y tú simplemente dirás, ahora yo entiendo. En aquel momento no lo entendía, ahora sé por qué Dios permitió esto. Ahora sé por qué Dios. Ahora yo entiendo por qué pasó. Porque Dios te estaba hablando y estaba permitiendo lo que estaba sucediendo para que tú lo interpretaras en clave de salvación. Quiera Dios, hermanos y hermanas, hoy, que esta palabra se pueda hacer vida tanto en ustedes como en mí. Que nuestro sacrificio en cada Eucaristía no sea nuestra persona, no sea lo que yo creo y entiendo, sino el sacrificio de Cristo que hoy celebramos. De ese Jesucristo que es sumo y eterno sacerdote por nuestra salvación y que continuamente vive ofreciéndose en cada Eucaristía como sacerdote, como víctima de altar por nuestra salvación. Que esta palabra se haga vida en ustedes como en mí. El Señor les bendiga.